Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a Punto de Vista. Donde quiera que se encuentren, les deseo lo mejor. Dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos realizar un nuevo programa. Y, por supuesto, llegar a través de el maravilloso mundo de las redes sociales. Allí van a encontrar ustedes la dirección para efecto de suscribirse y, por supuesto, darle me gusta. En el día de hoy nos encontramos en la unidad de videoendoscopia de una clínica muy reconocida, a quien agradezco este caso, que es el Hospital El Rosario, aquí en la ciudad de Cabima, con gente de Cabima, y con un gran amigo, un gran hermano, el doctor Rolando Contreras. Rolando Contreras, por supuesto, además de ser médico cirujano, hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos años, de egresado de nuestra centenaria Universidad del Zulia. Aparte de ello también, pues, posterior a ello, dentro de tantos estudios, tiene también, por supuesto, la especialidad de ser gastroenterólogo. Gastroenterólogo, muchos años en el mundo de la gastroenterología. Y aquí estamos en su casa, en su mundo, ¿no? Agradecerle, quiero saludar a todo el personal de este prestigioso hospital, a su presidenta, la señora Marianela, mucho que agradecerle, de verdad que sí, mucho que agradecerle. Incluso agradecerle, bueno, simplemente darle gracias a Dios por conocernos y pedirle por la prosperidad en todos los sentidos, a ella, a su familia y a todo el personal que labora aquí en esta clínica. En el día de hoy, bueno, en estos días hemos estado dedicados al tema salud y quisimos hacer este programa sencillo pero muy interesante con respecto a un tema que trae muchos problemas y está trayendo muchos problemas a la población mundial. Y es la famosa bacteria del estómago que llama, la enfermedad del estómago, que causa muchas enfermedades a nivel del estómago, que es la Helicobacter pylori, la bacteria Helicobacter pylori. Para eso, por supuesto, tenemos al doctor Contreras, hermano, amigo, un hombre también con muchos cursos de actualización, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y voy a dejar en el uso de la palabra, bienvenido, doctor, pues a lo que es Punto de Vista. Vamos a hablar de lo que significa este problema. No, problema, pero que para eso está la ciencia. Gracias a Dios, Dios ha permitido desarrollar la ciencia de una manera increíble y de manera especial, por supuesto, en este caso específico al día de hoy, lo que tiene que ver la gastroenterología. Bienvenido, doctor, y entremos. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Hablemos un poco de eso, hablemos de lo que es la realidad de eso y qué tanto afecta y qué consecuencias trae esto desde el punto de vista de lo que son las enfermedades del estómago. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la deferencia de estar aquí con nosotros para discutir este tema tan importante y tan de actualidad, no solo ahorita, sino desde hace tiempo. El Helicobacter pylori, que se hizo muy famoso en los últimos años, pero es una bacteria que centenariamente ha vivido con el ser humano. Por razones diversas, en tiempos anteriores se pensaba, no tenía ese nombre de Helicobacter pylori, ese nombre fue cambiado, porque antes se le llamaba, pertenecía al grupo del Campylobacter pylori, que habitaba, como siempre ha habitado, en el estómago humano, pero se pensaba que era una bacteria saprófita o pertenecía a la flora bacteriana. Cuando decimos eso de saprófita o que pertenece a la flora bacteriana, significa que aparentemente no hace daño, más bien protege, en este caso, en el espacio donde está en su ecosistema, que es el aparato digestivo, en el caso del Helicobacter, antiguamente Campylobacter pylori, en la mitad del estómago, cuerpo y antro gástrico. Pero hace unos años, a principios de los 80, dos médicos australianos, Barry Marshall y Robin Warren, de la ciudad de Perth, en Australia. Primero el doctor, que es nacido en 1937 en Perth, Australia, Robin Warren, por su esposa estar padeciendo una patología digestiva, una enfermedad ulceropéctica. Él comenzó a estudiar realmente qué era lo que pasaba, porque anteriormente el redescubrimiento, porque no fue que lo descubrieron, sino que lo reclasificaron de esta bacteria que vivía en el estómago desde tiempos centenarios del ser humano, se pensaba, no se sabía, y se decía que las causas de las enfermedades acidopécticas, para llamarla en palabras sencillas, de las gastritis, de la úlcera gástrica, de la úlcera duodenal, era producido por otra serie de factores. Llamaban los factores agresivos, hablaban de las comidas, hablaban de la alimentación rica en grasa, rica en carnes rojas, el alcohol, el cigarrillo, y asimismo decían que la causa de esas enfermedades tenía que ver con la personalidad
de esa persona o de esas personas o de ese ser humano. Decían que eran personas que eran flemáticas, que eran de carácter rígido, y se pensaba que esa era una causa, las causas fundamentales de la enfermedad acidopéctica: gastritis, úlcera gástrica, úlcera péptica, esofagitis. Pero este médico científico patólogo, anatomopatólogo australiano, él se dedicó a aquellos pacientes que se le habían hecho videoendoscopias superiores o gastroscopias y que habían sido biopsiados. Él se comenzó a dar cuenta de que se encontraba en esa zona del estómago, el cuerpo y el antro gástrico, una bacteria que antiguamente era el Campylobacter. Y él comenzó a estudiar por qué cada vez que yo consigo una lesión, una gastritis, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, siempre alrededor está la bacteria. ¿Será que esto tiene que ver con la enfermedad? Y eso fue, él hizo sus primeras publicaciones, y el doctor Marshall, más joven que él, nacido en 1951 en la misma ciudad australiana de Perth, se comunicó con él y comenzaron a hacer trabajo y a hacer investigaciones si él realmente este microorganismo gram negativo o este bacilo gram negativo tiene que ver con esa enfermedad. Y ellos comenzaron a hacer los estudios anatomopatológicos, estudios de investigación. Inclusive el doctor Marshall, Barry Marshall, ingirió un cóctel de estas bacterias. Y por supuesto, ingirió ese cóctel y hizo la enfermedad acidopéctica. Y él comenzó a utilizar antibióticos y se dio cuenta que se le curó la enfermedad. Entonces comienzan esas investigaciones a principios de los 80, y en el año 83, en la revista The Lancet, en el 16 de junio del 83-84, sale el primer reporte. Una bacteria espirilar bacilo gram negativo productor de la enfermedad acidopéctica, gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal. Todo eso son enfermedades ulceropécticas. Esas son enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo superior. Exacto, sí. Se llaman acidopécticas, Pedro, porque tiene que ver con la producción de ácido y de pexina. Exacto. ¿Ok? Y así fue al principio. Pero después, cuando estos señores comenzaron a hacer estudios y relacionaron esta bacteria, inclusive hicieron un análisis y la reclasificaron desde el punto de vista taxonómico, hicieron sus estudios microscópicos y se dieron cuenta que era una bacteria espirilar con un espiril, y por eso le cambiaron el nombre o la reclasificaron y le pusieron el nombre de hélico por hélice, que en las imágenes van a ver cómo es la bacteria. Hélice y pylori porque está en el antro pilórico del estómago, y entonces ellos la reclasificaron como Helicobacter pylori. Marshall y Warren, el doctor Warren, era un patólogo que más que todo estaba dentro de su laboratorio haciendo ese tipo de investigaciones. Él comenzó a publicar y a ellos lo llamaron los médicos raros, porque era algo tan insospechado, que era como cuando la época, Pedro, cuando decían que la Tierra era plana. Claro, por supuesto. Y llegó alguien que dijo, no, la Tierra es redonda. Y fue preso. Entonces ahí mucha gente no le hizo caso, mucha gente lo llamaba los médicos raros, etcétera, etcétera. Pero ellos comenzaron a hacer conferencias, a hacer estudios y comenzaron a demostrar de que esta bacteria era la culpable de la enfermedad acidopéctica, y comenzaron a hacer estudios, análisis retrospectivos de pacientes anteriores y historia de pacientes con enfermedad acidopéctica y cáncer gástrico. Para allá iba, doctor, porque hay una cosa, mano, ¿no? Esa enfermedad, por cierto, presente en un gran porcentaje de la humanidad, de la población mundial, de eso vamos a hablar más adelante. Quienes la padecen sufren bastante fuerte las consecuencias, ¿no? Pudiese llegar, en el marco de esas investigaciones que usted plantea y la forma, esa parte histórica que usted está planteando, ya yéndonos un poquitico hacia lo práctico, ese tipo de enfermedad, esa bacteria pudiese llevar incluso, o pudiese llegar a desembocar en un cáncer, por ejemplo. Por supuesto, eso es lo que más adelante, con los estudios posteriores que se hicieron, se comprobó. Y por eso comenzaron a salir los artículos. La enfermedad acidopética, el cáncer gástrico, una enfermedad infecciosa. Aquellos estándares de decir que era producida por la alimentación, por el tipo de personalidad llamada personalidad tipo A, que ya te dije que es gente rígida, muy disciplinada, sí, etcétera, eso quedó desechado porque se comprobó que estas enfermedades, las gastritis, las úlceras gástricas, las úlceras duodenales y el cáncer gástrico, y ellos lo demostraron. Lo demostraron porque hicieron estudios con pacientes, 100 pacientes por este lado, 100 pacientes por este lado, con inhibidores de la secreción ácida solamente,
y 100 pacientes por este lado con inhibidores de la secreción más antibióticos. Y la recidiva o la recaída de estas enfermedades en estos pacientes, en la gente que recibió antibióticos fue prácticamente un 4, un 5, un 6%, mientras que en los que solo tomaban los medicamentos de aquella época, que primero fueron la ranitidina, la famotidina y posteriormente fueron los inhibidores de bomba de protones, que fueron los prazoles, se curaban. Y prácticamente el porcentaje, o sea, no se curaban. El 50, el 60% volvía a ser la enfermedad, volvía a ser la úlcera, y con los años terminaban haciendo cáncer gástrico o linfoma gástrico. O sea, ellos demostraron de que esta bacteria es la culpable de estas enfermedades crónicas. Y la pregunta que me hacías, ¿qué porcentaje de la población? Se hizo un estudio y el 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori positivo. Inactivo. Ese es tú puedes tener Helicobacter pylori, claro, por supuesto, pero eres asintomático. Solamente un 10, un 15% de esa población va a ser la patología, la enfermedad, y eso depende de una serie de factores inmunológicos de cada paciente y de cada persona. Cuando hicieron los estudios a nivel mundial, en los países desarrollados, el porcentaje era aproximadamente un 30 o un 40%, mientras que en los países subdesarrollados, en África, en Sudamérica, el porcentaje pasaba del 70, el 80, el 85%. Tiene que ver mucho con la condición social, con las cuestiones higienosanitarias de estos pacientes. Por eso, en los países más desarrollados la incidencia es menor, pero en los países subdesarrollados como América, Asia, África, el porcentaje es 80-85%. Ahora, en este caso, doctor, usted sabe que incluso ya dentro de esos estudios que usted plantea y de todos los descubrimientos que hicieron esos dos científicos, se llega a descartar hasta el tema ya psicológico, que era un factor y que siempre se ha hablado mucho de que la persona, que el estrés, que la cosa, que la rigidez, que eso activa toda esta cuestión, ¿no? Yéndonos propiamente a esos factores que dan origen, te tocó alguno, pero esos factores que dan origen en cuanto a lo que es la incidencia mundial, la incidencia ya de lo que es Venezuela como tal, en cuanto a ese tipo de bacterias que tanto problema causa desde el punto de vista estomacal. O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con esos índices? O sea, con el índice mundial en Venezuela y eso que usted plantea, ¿cuáles serían, o sea, en todo caso, las causas, ¿no? Muy específicas que nosotros pudiésemos decir, esto puede provocar que se active para efectos negativos la bacteria como tal? Bueno, primero la prevalencia del Helicobacter pylori desde los niños hasta los adultos, como te digo, a nivel mundial es muy alta. Pero ¿por qué decimos que ahí incluimos a Venezuela, por supuesto? Sí. Que en Venezuela, los países subdesarrollados, los países con condiciones socioeconómicas bajas, con condiciones higiénico-sanitarias bajas, te hablo de, por ejemplo, países en México. En México hay una alta incidencia de Helicobacter pylori, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica. En Venezuela se han hecho estudios de población de niños entre 6 a 12 años, y ya en ellos han conseguido la bacteria Helicobacter pylori, porque es una enfermedad que está en la familia, porque su transmisión, que es parte de lo que vamos a hablar, es transmisión oral, está en la saliva, está en la dentadura, ¿ves? Y está en las heces, por eso es contaminación fecal oral. Así como se transmite la hepatitis, así como se transmiten los parásitos, así como se transmite la enterocolitis amibiana, ¿no? Todo ese tipo de infecciones fecal-oral tiene transmisión fecal-oral. Lo excretamos por las heces, está en nuestro organismo, está en nuestro aparato digestivo, o oral, por besos, por abrazos, por cosas esas, porque está en la saliva. Entonces, en Venezuela entonces, mientras vamos avanzando en la edad, esa bacteria va creciendo, pero hay un gran porcentaje que son asintomáticas, que yo te dije que ya era por las condiciones inmunológicas de cada quien. Sí, claro. Y un 10, un 15% hacen la enfermedad. ¿Cuáles son los factores? Acuérdate que cuando hablamos de los factores psicológicos, los factores psiquiátricos, los factores de personalidad, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque los trastornos de ansiedad producen inmunosupresión. Claro, se va a... Y esa inmunosupresión hace que esa bacteria que estaba ahí dormida, viviendo sin producir problemas a nivel del tejido gástrico, se le puedan producir esas facilidades para que ella comience a hacer
la incidencia patológica, la incidencia de enfermedad. Los otros factores, inclusive el uso y el abuso de los antiinflamatorios no esteroideos, de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, ibuprofeno, todo lo que sea analgésico antiinflamatorio es un factor agregado, porque eso produce otro tipo de lesión que no es directamente la ocasionada por el Helicobacter pylori, pero facilita el Helicobacter pylori para producir esa enfermedad o esa patología en el tracto digestivo, sobre todo en el estómago. Doctor, compleja, ¿no? Compleja, porque bueno, tomando en consideración que todo desde el punto de vista, como usted lo planteaba, la tenemos, ¿no? Ahí la tenemos. Ahora, síntomas, doctor, que a simple vista uno pudiese decir, en el caso de usted, pues como especialista, le recuerdo que el doctor forma parte de lo que es el equipo médico de este prestigioso hospital, y es que estamos en la unidad de videoendoscopio este es su casa, prácticamente aquí vive todos los días, ¿no? En ese sentido, doctor, por ejemplo, síntomas, cuando usted le llega a un paciente con esos problemas gástricos fuertes, sin hacer los exámenes, que sería, y de una vez le hago la pregunta, ¿cuáles serían los exámenes específicos, por ejemplo, para poder dar, pero a simple vista, desde el punto de vista clínico, a plena usted lo ve y comienza a escucharlo, algunos síntomas que pudiesen decir que está activada la bacteria y que después se pueden corroborar con los exámenes que ya usted dirá se deben hacer? Bueno, primero tenemos que hablar de los síntomas de la enfermedad acidopéctica. Sí. Vuelvo y repito, la enfermedad acidopéctica, como su nombre lo indica, tiene que ver con el tracto digestivo superior, esófago, estómago y duodeno. Sus síntomas no necesariamente están relacionados con el Helicobacter pylori, sino con todos los otros factores, porque uno puede tener una gastritis, puede ser medicamentosa, puede ser por el abuso de antiinflamatorios no esteroideos, puede tener una úlcera duodenal por otros factores, los fumadores, el cigarrillo, pero el factor agregado o el gran culpable, por ejemplo, de las úlceras duodenales, se dice que más del 90% es producida por el Helicobacter pylori. Entonces, los síntomas son los síntomas de cualquier paciente con enfermedad acidopéctica: ardor en el estómago, acidez, dolor en la boca del estómago, a veces en algunos pacientes regurgitación, eructos, lo que pasa es que puede estar relacionado con otra patología asociada, que es la famosa hernia del hiato. A veces el dolor aquí en la boca del estómago, o que se transmite hacia atrás en la espalda, sobre todo las úlceras duodenales, porque el duodeno está hacia la parte posterior. Entonces, los síntomas son los de todo paciente con patología, con esos síntomas de esa patología del tracto digestivo superior, ¿ok? Puede tener que ver relación con la alimentación, porque aquellos abusadores de las carnes, abusadores de las grasas, exceso, refrescos, edulcorantes, edulcurados, alimentos procesados, etcétera, tienen esa sintomatología. Ahora, hay una cosa que llaman síntomas de alarma. Síntomas de alarma es aquel paciente que está perdiendo peso porque se le quitó el apetito, porque no está comiendo bien, inclusive ha tenido vacaciones oscuras o vacaciones negras. Exacto. Alguna vez evocación con sangre roja, pero cuando es con sangre roja, generalmente la patología es del tracto digestivo inferior. Entonces, pérdida de peso, pérdida del apetito. Le hacemos los exámenes, los cotidianos, no para descubrir la bacteria. Le hacemos una hemoglobina y la hemoglobina está baja. Y los familiares se han dado cuenta que el paciente está más pálido. Ya esos son síntomas de alarma y ahí tenemos que estudiarlo con más detenimiento y con más profundidad para ver. Ahora, la pregunta de si yo inmediatamente sé que tengo un paciente con enfermedad acidopéctica, generalmente, como te estoy diciendo, en las úlceras duodenales más del 80%, el 90% es producido por el Helicobacter pylori. Sí. En las úlceras gástricas es un 50, un 60%. En las gastritis puede ser un 50, un 60%. Yo de antemano tengo que investigar el Helicobacter pylori. Exactamente. ¿Cuáles son esos exámenes? Hay los métodos no invasivos y los métodos invasivos. Los métodos no invasivos, uno de los más famosos, los primeros, era el test del aliento, que era poner a soplar el paciente en un envase. Lamentablemente ahorita aquí en Venezuela no lo tenemos por las cuestiones que sabemos de muchas cosas que no nos están llegando del exterior y las dificultades que tenemos para esas cosas. Pero el test del aliento, que era porque esa bacteria produce urea. Y cuando hacían la prueba con carbono 13 o carbono 14 en un envase cerrado, esa urea, si estaba presente en ese aliento, en esa respiración, hacía un cambio y decía, tiene el test del aliento positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la bacteria Helicobacter pylori. Ese no lo tenemos ahorita aquí. Pero tenemos
La serológica, que es la serología del Helicobacter pylori, el IgG y el IgM, que es la inmunoglobulina, Claro. o los antígenos fecales del Helicobacter pylori, que eso sí lo tenemos a disponibilidad, tanto los antígenos fecales como la serología del Helicobacter pylori. Estamos hablando vía sangre y vía... Sangre y por exámenes y por la- de heces, y por la- exámenes de heces. Que antes se decía que solamente era por la sangre. No, tenemos esas dos posibilidades y tienen muy buena sensibilidad y especificidad, con algunas excepciones de pacientes que pueden hacer falsos negativos o falsos positivos a esa prueba. ¿Cuáles son esos falsos negativos? ¿Quién produce esos falsos negativos o falsos positivos? Si está recibiendo recientemente antibióticos, Claro. si está tomando algún inhibidor de la bomba de protones, ese es el famoso omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Tiene que tener mínimo 15 días de haber suspendido el medicamento inhibidor de la bomba de protones o de por lo menos un mes de haber tomado algún antibiótico para que no nos tengamos un falso positivo o un falso negativo. Esos son los exámenes, las pruebas no invasivas, mientras que las pruebas invasivas es cuando hacemos la endoscopia, la toma de biopsia del antro gástrico, la histología y una que se llama el test rápido de la ureasa, que es el Clotex, que tampoco lo tenemos, lo hicimos bastante, nosotros lo hacíamos acá, pero no tenemos la Clotex. Era tomar una muestra del estómago con una pinza y colocarla sobre un aparativo que ya tenía la prueba de la urea. Y eso venía amarillito y lo poníamos. Y si eso se transformaba rojo, quiere decir que el Clotex estaba positivo. Tiene la bacteria Helicobacter pylori. Esas son las pruebas invasivas. Esa es la invasiva y de verdad, doctor, que bueno, por supuesto la no invasiva ya la dijimos, tanto la de sangre como la que tiene que ver con la parte ya de ese y esta invasiva. Ahora, lo interesante de todo esto es que hay que atacarlo con tiempo, ¿no? Y hay que indudablemente, o una o la otra, pues eso ya lo dirá el médico, ir hacia esa vía, porque es importantísimo detectarla para poder... ¿Qué tratamientos, doctor? Porque el desespero, por decirlo con una palabra coloquial, de la persona que padece o tiene activa el Helicobacter es tremendo, ¿no? También pregunto allí, aparte del tratamiento, los tratamientos que se pueden indicar, en todo caso, si hay alguna dieta específica, si eso puede producir también en un momento determinado diarrea, tomando en consideración que es tracto digestivo superior, pero si puede, pues en todo caso a nivel ya de la parte posterior, pues del tracto digestivo ocasionar eso. O sea, ¿puede el Helicobacter ocasionar todas esas cosas? ¿Qué medicamento? Y en todo caso, si puede haber alguna dieta especial para ello. Bueno, recapitulando lo del Helicobacter pylori, primero tenemos que concluir que todos estos estudios que comenzaron el doctor Warren y Marshall, o Marshall y Warren en Australia, que posteriormente se fueron extendiendo a nivel del mundo y fueron incorporando, inclusive ya en el 1993, la IAR, que es el Instituto de Investigaciones del Cáncer, clasificó al Helicobacter pylori como un carcinogenético tipo 1. Uf. O sea, fue demostrado que la enfermedad crónica del Helicobacter pylori en el estómago, con estas patologías que comienzan con la gastritis crónica activa, gastritis crónica atrófica, gastritis atrófica, al final úlcera gástrica o úlcera duodenal, sobre todo las úlceras gástricas con gastritis atrófica, donde hay unos cambios histopatológicos en la mucosa gastrointestinal o gástrica, va a terminar o en un cáncer gástrico o en un linfoma gástrico tipo maltoma, que es una clasificación de este tipo de enfermedad. Entonces ya, como te dije, en el 1994, sí, ya el instituto, la Oficina Internacional o Mundial de Investigación del Cáncer clasificó como carcinógeno A1 al Helicobacter pylori. Exacto. Eso se demostró por los diferentes estudios que se hizo a nivel mundial, y después aquellos médicos que llamaron médicos raros porque hicieron un cambio total, modificaron totalmente la enfermedad idiopática y descubrieron la causa más importante inclusive del cáncer gástrico. Estos señores fueron premiados con el Premio Nobel de Medicina. Mínimo. En el año 2005, fíjate. Claro. En el 83 fue que salió el primer artículo en la revista The Lancet de que ellos estaban hablando de una bacteria que tenía que ver con las enfermedades idiopáticas, con el cáncer gástrico. 83, 93, pasaron 22 años para que le dieran el premio Nobel de Medicina y Fisiología a estos dos. Para demostrar que no eran locos. Sí, no, ellos se reunían todos los años, antes, porque ya hacían un homenaje, se reunían todos los años allá en Australia, en un bar,
a esperar cuando en Estocolmo dieran el veredicto. Y bueno, y años que no. Cuando en el 2005, cuando fueron premiados, creo que es $1.029.000, 1.29 millones de dólares, y ellos se lo dieron entre los dos. Ellos estaban en un bar. Y en un bar estaban viendo la televisión y vieron que habían sido premiados con el Premio Nobel de Medicina. Y bueno, eso fue un gran espectáculo ahí. Pero ya, en ese momento, ya se reconoció a nivel mundial de que el Helicobacter pylori es un carcinogenético tipo 1. ¿Qué tratamiento, doctor, por ejemplo, como paliativo con respecto al tema, ya cuando se activa esa bacteria, es el que se indica y puede ser tranquilizar un poco pues al que la padece? El que la padece desde el punto de vista activo. Bueno, no vamos a hablar de paliativo, es curativo. Exacto. Por eso ellos demostraron que esa enfermedad se curaba con antibióticos. ¿Ok? Comenzaron a hacer diferentes pruebas y salieron múltiples esquemas de tratamiento. La triple terapia, la terapia cuádruple, la terapia con 2 medicamentos, la terapia primero con el omeprazol y 2 antibióticos, amoxicilina y claritromicina. A veces no quiero entrar en estas profundidades porque no queremos hablar de automedicación. Claro. ¿Por qué? Porque un paciente cuando tiene una sintomatología acidopéctica o cuando tiene síntomas de alarma debe acudir al especialista. De una vez. Para hacerle los estudios adecuados y de ahí decidir qué paciente va a recibir. Y es la idea del programa, doctor. La idea del programa no es, por supuesto, que alguien vaya a autorrecetar, jamás se automedique. Pero independientemente de cuál sea el síntoma que usted tenga, a veces sea neurológico, el que sea, usted debe ir al médico, desde el internista en adelante. Yo creo que esto es importante para efecto de lo que usted está planteando, doctor, porque claro, estamos hablando de tratamientos cuando ya está demostrado que tiene la enfermedad activa. Ahora, doctor, nosotros estamos padeciendo desde hace unos años para acá, lo que todos sabemos, el antes y el después de una pandemia terrible, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya tenemos que irnos acostumbrando pues a convivir con ella, ¿no? Y tantas secuelas y las secuelas que deja, aparte de todas las variantes que han salido. Un poco desde su perspectiva, el tema del Helicobacter pylori y coronavirus. O sea, como se dice que esa enfermedad terrible que lamentablemente cayó en el mundo, pues ataca incluso órganos nobles, problemas ya que la persona venía padeciendo, bien sea hipertenso, bien sea diabético, etc. En el caso de quien tenga eso, puede en todo caso sufrir secuelas en razón del coronavirus. Bueno, acuérdate que el coronavirus, desde el 2020, sí, comienza en China a finales del 2019, fueron los primeros casos reportados, y después en el 2020, los primeros meses se va extendiendo a nivel del mundo. Acuérdate que en Venezuela fue a partir del 16 de marzo del 2020 que comienza la cuarentena. Que el Helicobacter pylori es una enfermedad, primero una enfermedad viral, sí, ¿ves? Y que tiene que ver, y es una enfermedad viral sistémica, que cuando empezó primero en la parte respiratoria, pero ataca todos los otros sistemas o aparatos de nuestra economía biológica. Sí, hasta el neurológico. Y acuérdate del coronavirus, que es la corona con las espigas Spike, que es el mecanismo por donde él entra a través de una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, en este caso la ECA2. Y esas enzimas están en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, ¿ves? En el aparato digestivo, o sea que por cualquiera de esas zonas ella puede entrar, ¿ok? ¿Qué pasa con el estómago? En el estómago como tal no hay tantos receptores ECA2, pero como es una enfermedad que produce inmunosupresión, exacto, disminución o alteración, vuelve loco al aparato inmunológico, ahí la bacteria Helicobacter pylori puede aprovechar y ser más propenso a sufrir de enfermedad ulceropéptica, inclusive si tiene por mucho tiempo avanzar a un cáncer gástrico. Ahora, donde ella afecta más, por donde más hay receptores ECA2 es en el intestino delgado. Por eso estos pacientes sufren intestino delgado e intestino grueso, más intestino delgado. Por eso estos pacientes sufren de diarrea. Ojo, usted me hizo una pregunta anterior que si el Helicobacter produce diarrea. No. El Helicobacter pylori como tal, no. Su modus vivendi o su vivienda es estómago. Exactamente. Estómago. Y no tiene nada que ver con diarrea.
Ya eso podría ser causa de intestino delgado o de intestino grueso. Ahora el SARS-CoV-2 sí, porque el SARS-CoV-2 invade al intestino delgado, además de invadir los pulmones, el aparato digestivo, la parte superior del tracto respiratorio, el intestino delgado sí. Y lamentablemente hemos tenido malas experiencias, inclusive hasta muy cercana a mí, de alguien afectado de intestino delgado, inclusive que llegó a causar casos fatales. Yo creo, doctor, que de verdad, llegando ya al final del programa, decirle a todos ustedes, pues voy a dejar que el doctor diga, pues los días de consulta del doctor acá, reiterarle el agradecimiento a todo el personal de la clínica, los saludo a todos, a la doctora, a la licenciada Marianela también, en este caso, y que usted diga, pues los días que específicamente usted ve su consulta, para que todo aquel, porque en un momento determinado pueda a bien tener algún problema de este tipo, pues sepan que por aquí está un gastro pues de reconocida solvencia y trayectoria para efecto de atacar estos temas que son bastante incómodos, ¿no? Sí, realmente las enfermedades digestivas, no solamente en este momento que estamos hablando del Helicobacter pylori, enfermedades de ácido péctica, las enfermedades digestivas son muy frecuentes. Acuérdate que el aparato digestivo no solo es el tracto digestivo desde el esófago hasta la parte final del recto ano, sino también son sus accesorios, que son el hígado, que son el páncreas, que son las vías biliares, la vesícula. Hay mucha patología digestiva en nuestro medio. El famoso síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy común en nuestra población y lamentable a veces hay pacientes con automedicaciones y cosas, y por eso a veces inclusive llegan en etapas tardías. Así es. Es muy lamentable cuando un paciente llega en etapas tardías de cualquier patología digestiva, sobre todo los cánceres. Hablo de hígado, hablo de vesícula, hablo de páncreas, hablo de estómago, hablo de esófago, hablo de colon, hablo de recto, ¿ok? Que ya esos serían otros temas aparte. Por supuesto. Lamentablemente la patología digestiva está muy frecuente y cada vez vemos más con frecuencia conocidos, familiares, gente de nuestro medio. Día de consulta. Yo veo aquí en el Hospital Rosario previa cita por WhatsApp, que le voy a dejar el link, número, sí, para que aparezca ahí en la pantalla. WhatsApp de 10 a 2 de la tarde. Previa cita acordada por WhatsApp en el Hospital Rosario, servicio de videoendoscopia. Eso queda en la torre de hospitalización, la torre nueva de hospitalización, planta baja, entrando hacia Banco de Sangre. Bueno, agradecido con mi hermano amigo, el doctor Rolando Contreras, de Cabimas para el Mundo. Y de verdad, saludos a todos y a todas. Reitero el saludo a todo el personal del hospital. Y nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista. Dios les cuide a todos.